Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell les comunicará la decisión que ha tomado el Gobierno de México ante el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, su ruta crítica y el seguimiento en México. También el subsecretario continuará con el tema prevención social de las adicciones y en su momento el maestro Zoé Robledo continuará informando de los avances del IMSS Bienestar 2023 en el país, enfocado desde luego para atender a la población sin seguridad social. En este caso con los temas la convocatoria de reclutamiento de médicos especialistas jubilados, la implementación del modelo IMSS Bienestar en Zacatecas y en San Luis Potosí, y finalmente los avances más importantes generales en 11 estados. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, tengan todas y todas, secretario, secretaria, director, colegas, muy buenos días. Como se conoce, el pasado jueves 4 de mayo, por la noche, y se hizo público al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud, o más exactamente el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, recomendó al subdirector general, y este mismo tomó la decisión de dar por terminada la emergencia de salud pública de interés internacional. Ese es el término que tiene en el Reglamento Sanitario Internacional. Y explicó las razones y las consecuencias de esta suspensión. También aclaró que termina el estado de emergencia emergencia de salud pública de interés internacional, pero que desde luego la existencia de COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico o el propio virus SARS-CoV-2 permanecerán seguramente de manera perpetua en la especie humana. Aquí hacemos una síntesis de los argumentos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para dar por terminada esta emergencia. El primero es el reconocimiento de que existe una tendencia decreciente continua de las distintas consecuencias de la epidemia, los casos, las hospitalizaciones, las defunciones asociadas con la infección por SARS-CoV-2, con COVID. Lo segundo es que en las poblaciones humanas se han alcanzado altos niveles de inmunidad, ya sea por infección o por vacuna, o ambas, por supuesto. También que las variantes actuales del virus SARS-CoV-2 son variantes menos virulentas, es decir, tienen menor capacidad de causar daño grave. Y, por último, que el manejo clínico, el tratamiento de las personas enfermas ya tiene una mejor capacidad, no solamente por la existencia de algunos medicamentos, sino también por cambios en la práctica para tomar mejores decisiones sobre cuándo intubar, cuándo no intubar, a quién hay que darle medicamentos antiinflamatorios, esteroides, a quién no, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que estas características se cumplen también en el territorio mexicano. De hecho, se cumplían ya desde hace varios meses, como lo habíamos venido señalando. Como se ve en la siguiente imagen, tenemos la curva epidémica que refleja el conjunto de la epidemia desde su inicio en la primera semana de marzo de 2020. Y ven ustedes las 6 olas que hemos tenido de esta enfermedad. Lo que se representa en las curvas es precisamente los casos. Y en una línea roja se representa la hospitalización, el porcentaje de personas hospitalizadas, y en la línea negra el porcentaje de personas que fallecen estando infectadas por COVID o por el virus SARS-CoV-2. Y podemos ver de manera muy clara donde está la etiqueta morada, que es cuando entró Omicron en noviembre de 2021, cuando hubo un cambio muy importante en la epidemiología de COVID-19 en México, consistente con lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Como hemos venido anunciando una y otra vez, este cambio principalmente es que, aunque existen una importante cantidad de casos durante las oleadas epidémicas, no se acompañan afortunadamente ya
de una proporción importante de personas hospitalizadas y mucho menos de personas que pierdan la vida como consecuencia de la enfermedad. Y podemos ver también en el caso mexicano que las olas 5 y 6, que son las que están en el lado derecho de la gráfica, fueron mucho menores incluso en la cantidad de casos comparadas con la ola 4, que fue precisamente en la que empezó a predominar Omicron. Hoy día, Omicron y sus distintas variantes son el 100% de los aislamientos de virus SARS-CoV-2 que se encuentran en México. Respecto a la inmunidad, también en México se cumplen las condiciones que ha señalado la OMS. Prácticamente 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque nos infectamos y padecimos COVID, ya sea porque fuimos vacunados en su momento. Y como se puede ver en el mapa, en todas las regiones del país se encuentran estos altos niveles de inmunidad. Estos son los datos que corresponden a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en la que hubo un módulo específico sobre COVID y se hicieron análisis de suero para identificar la presencia de los anticuerpos. Entonces, alto nivel de inmunidad también. Por último, comentamos que, dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y en esta lista de 7 elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento de COVID, en la medida en que COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos seguramente predominando en la temporada fría del año. Algunas recomendaciones, no me detendré en cada una, que quiero destacar, son la 4, en donde México tuvo la más grande reconversión hospitalaria del mundo. Tuvimos una habilitación de 74,000 camas durante el pico máximo de la segunda ola, 11,000 de ellas en camas con ventilador, y es la experiencia más grande de reconversión hospitalaria que se haya tenido en el mundo. El Instituto Mexicano de Seguro Social fue la institución que más contribuyó a esta reconversión. Esto lo que nos lleva es a dejar las bases técnicas para este proceso de reconversión ante la posibilidad de futuras epidemias. La 5 es la incorporación de la vacunación COVID con modificaciones a la política de vacunación contra COVID, ya de una manera permanente o regular en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Y lo último, desde luego, la 7, es que mantendremos actualizado el plan de respuesta, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia. Esto es todo, presidente.